Bienvenidos chicos a esta nueva clase de química orgánica en propiedades químicas del carbono y hibridación. Les saluda el profesor Ronati Alcántara Cosavalente. Bien, en esta oportunidad vamos a continuar una vez más con lo que es las clases con respecto al átomo del carbono. ¿Ya? Vamos a ver las propiedades químicas del carbono y las hibridaciones. Obviamente, lo que vamos a empezar el día de hoy es con hibridaciones para poder entender más o menos luego de cómo van a ir enlazados los átomos de carbono entre sí y de esta manera cómo forman enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Eh, Dentro de este capítulo vamos a señalar qué son los orbitales, ¿no? Los orbitales son los espacios donde se hallan los electrones. Por lo tanto, esos espacios contienen energía. De tal manera que estos electrones, cuando de pronto quieren unirse con otros átomos, recuerden ustedes que en química orgánica, en forma especial, el átomo del carbono, predomina el enlace covalente, y el enlace covalente no es otra cosa más que la compartición de electrones. Bien, si quisiéramos analizar un poco la configuración electrónica del carbono, vamos a decir, su configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p2, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta de que tiene 6 electrones que distribuirse electrónicamente. Bien, entonces, como les decía, los orbitales son, llamémosle así, espacios energéticos, ahí se encuentran los electrones. Ahora, cuando estos electrones se unen con otros electrones, van a formar también los híbridos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, pueden observar en la parte de acá, donde estoy señalando con el puntero, dice 2s2 y 2p2. Observamos que hay un orbital vacío, ¿sí? Hay un orbital vacío. Bien, este es el estado fundamental del átomo del carbono. Obviamente, en su estado fundamental, ningún átomo puede, llamémosle así, enlazarse con otro átomo. Siempre tiene que hacerlo en su estado excitado. ¿De acuerdo? Tiene que hacerlo en su estado excitado. De tal manera que si nosotros observamos el siguiente esquema de estos orbitales que han sido representados por cuadros, ¿sí? Vamos a observar de que el electrón, ¿no? Este antiparalelo, el que está hacia abajo, que es un spin negativo menos un medio, ha podido promocionarse o saltar de este orbital a este orbital vacío. ¿De acuerdo? A este orbital que estaba vacío. Ahora miren, observen cómo está, cómo queda. Queda 2s1 y 2p3. Obviamente estamos hablando ya que cuando se hibridan, la hibridación consiste en la palabra mezclar. Vamos a mezclar los orbitales, ¿ya? Entonces, estos se van a unir, si lo pueden observar, ¿no? Y va a formar el sp3. ¿Qué significa eso? Que hay un electrón en el subnivel S y hay 3 electrones en el subnivel P. De tal manera que se forman 4 orbitales del tipo sp3. No se olvide, cada carbono con híbrido sp3 contiene 4 orbitales híbridos sp3. ¿Ya? Estas regiones ovaladas que le llamamos lapas son justamente los orbitales, ¿ya? De ahí el término traslapación, ¿ya? Entonces, estos que están con azulito, si lo pueden observar, ¿no? Prácticamente se llaman orbitales, ¿ya? Y se generan, obviamente, 4 orbitales del tipo sp3. La geometría, se puede observar, es un tetraedro, el llamado tetraedro de Van Hoff. El ángulo es de 109 grados 28 minutos, aunque algunos proponen 109,5 grados. Y el enlace es simple. Entonces, aquí hay un detalle. ¿Cómo reconozco yo a un carbono sp3? Se reconoce un carbono sp3 porque presentan solo enlaces simples. Los enlaces simples son llamados enlaces sigmas. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Enlaces sigmas. Muy bien. Entonces, más o menos ya tenemos en cuenta algunos detalles. Algo práctico. Carbono, carbono unido entre ellos por enlace simple, carbonos del tipo híbrido sp3. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos ahora a ver el híbrido o el tipo de hibridación sp2.
Vamos ahora sí a la parte ya promocional, donde se había promocionado, o sea, transferido el electrón del 2s al 2p, ¿se acuerdan? Y nos quedaba de esta manera, pueden observarlo aquí en el centro. Pero claro está también de que si yo voy a formar, en este caso, un híbrido, un carbono híbrido del tipo sp2, ya la estructura no sería esta. Tendría que ser de esta manera, miren ustedes. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Recuerde usted que la energía de ordenamiento de los electrones va desde un nivel inferior a un superior. De la misma forma también lo hacen los electrones en sus orbitales respectivos. Van de un nivel inferior a un superior. Por ejemplo, este sería Px, este sería Py, este sería Pz. Desde el punto de vista cuántico, de los números cuánticos, los P serían -1, 0 y +1, ¿cierto? Bien. Entonces vamos a hablar del híbrido ahora sp2. ¿Qué habría de pasar en este caso? Habría de pasar lo siguiente, de que este electrón, ¿no? Que antes se requirió, se necesitó, ahora piensa en migrar, ¿no? Piensa en migrar hacia, llamémosle, el espacio. Teniendo en cuenta de que estos orbitales que están con celeste están figurando en un plano imaginario. Profesor, ¿y este electrón de acá? El electrón del PZ, que debería ser así, antes no había, obsérvenlo, pero cuando se promocionó, se excitó el electrón, ¿no? Entonces pasó a este orbital del tipo PZ. Ahora, ese electrón va a tener que salir de ese lugar. Y de esa manera existen los famosos electrones pi, ¿no? Los electrones pi, ¿no? Se generan los electrones pi y los electrones pi se hallan fuera del plano, ¿ya? Fuera del plano, es como si estuvieran en el espacio. Por eso es que los electrones pi, por hallarse fuera del plano, son muy susceptibles a las reacciones de adición. Tal es el caso de los alquenos y de los alquinos, ¿no? Entonces, miren ustedes qué es lo que va a pasar si ahora ya no hubiera este electrón. Pasa esto. Profesor, pero acá figura, sí, figura como un P. Ese P que está aislado de los otros, prácticamente son estos de verde, ¿no? Estos que están de verde. Profesor, pero yo veo dos, también están abajo. Repito, se toma en cuenta como si fuera un plano. Y un plano señala pues una imagen real y una imagen ficticia, llamémosle de esa manera. Es por eso que aquí solamente vamos a observar los enlaces pi formados por dos electrones que se hallan en estos orbitales, que son los orbitales, algunos le llaman también reempes, regiones electrónicas espaciales de máxima probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, esos reempes son los orbitales y estos orbitales son pequeños espacios energéticos. Allí se hallan los electrones. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Miren, ¿cómo podría yo localizar rápidamente a un carbono sp2? Se localiza rápidamente a un carbono sp2 porque los carbonos presentan enlace doble. ¿Cómo nosotros observábamos a un carbono sp3? Porque todos tienen enlace simple. Pero en el caso de un sp2, ya los carbonos tienen enlace doble. Si pueden observarlo, está en esta posición, ¿no? Bien, generándose de esta manera un enlace sigma, como se observa por acá, y un enlace pi. Ángulos, 120 grados, geometría trigonal plana o planar, algunos le llaman trigonal, ¿ya? ¿Y por qué sería un sp2? ¿No? Se necesita pues un electrón en el S, acá está, y dos en el P. Profesor, ¿y este P han generado los electrones pi? Están fuera del plano. Profesor, y los enlaces sigmas se hallan en el plano, ¿de acuerdo? Se hallan en el plano. No se olviden, pueden sacar sus resúmenes luego. Bien, vamos ahora a ver el último tipo de híbrido para el carbono, ¿ya? Solamente existen tres tipos, el sp3, el sp2 y el sp. Miren ustedes hasta aquí.
hasta la excitación del carbono, con sus electrones, obviamente, de su último nivel, ¿no? Del famoso nivel de valencia. Entonces, lo que estamos observando ahora es que el PY, que debería ser acá un PY, porque este sería PX, PY y PZ, este PY también decide deslocalizarse, ir fuera del plano. Y si nosotros observamos, solamente ya quedarían un electrón en S y un electrón en P. Profesor, y el electrón del PZ ya estaba fuera del plano. Y del PY ahora también se encuentra, al igual que el PZ, fuera del plano. Lo pueden observar aquí en estas vistas, ¿no? De pronto acá tenemos, por ejemplo, los enlaces sigma, son los enlaces sigmas, y los electrones pi que están acá, y de fondo se puede notar por ahí algo verde, ¿no? Que serían los electrones pi, ¿ya? Entonces, ¿cómo reconoceríamos nosotros a un híbrido, carbono híbrido del tipo sp? Fácil, por un triple enlace, por un triple enlace. ¿Y qué habría en el triple enlace? Un enlace sigma y dos enlaces pi. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, la geometría que le corresponde es lineal. El ángulo es de 180 grados. Algunos le llaman geometría digonal, digonal, ojo, ¿ah? Y se caracteriza porque se hallan siempre en los carbonos con enlace triple. ¿Estamos de acuerdo? Bien, veamos ahora. Vamos a ver una primera pregunta, ¿sí? Vamos a ver una primera pregunta porque ya tenemos ya lo necesario, tenemos lo básico. ¿Cuál es? Carbono-carbono unido por enlace simple es un carbono sp3. Carbono-carbono unido por enlace doble es un híbrido sp2. Carbono-carbono unido por enlace triple es sp. Vamos, ahí está. Ojo con esta pregunta que quizás todavía no tiene trascendencia en algunos, ¿no? Puede ser que todavía con esta clase preliminar de las diapositivas anteriores todavía no haya calado muy bien en su mente, ¿ya? Pero vamos haciéndole el repaso. A ver, el ángulo entre los orbitales híbridos sp2. Un sp2 presenta, ¿qué cosa? Un carbono doble enlace. Su geometría es trigonal y presenta dos orbitales híbridos sp, tres orbitales híbridos sp2. Tres orbitales híbridos sp2, ¿ya? Entonces, el ángulo entre los orbitales híbridos sp2 es, ¿cuánto sería? 120 grados, ¿sí? 120 grados con una geometría trigonal, plana o planada, ¿ya? Muy bien. Vamos con el ítem 2. Vamos con el ítem 2. A ver, ¿qué tenemos ahí? Dice, indica las características que corresponde a un carbono con hibridación sp. Ojo, hay que recordar la hibridación sp. ¿Quiénes la tienen? Lo tienen los carbonos que tienen enlace triple entre sí. ¿De acuerdo? No se olviden que cuando un carbono tiene enlace triple, ¿ya? Se genera un enlace sigma y dos enlaces pi. El ángulo que les corresponde es un ángulo de 180 grados con una geometría digonal o lineal, ¿sí? Entonces ya creo que tenemos la respuesta. La clave, sin ir muy lejos, está hablando de la hibridación SP, cuál sería lo correcto, tendría que ser obviamente, tiene geometría digonal, ¿cierto? Digonal, muy bien, digonal. Lo demás está descartado porque la A dice, por ejemplo, forma enlace solo con carbonos sp, falso, ¿no? También puede haber sp3, hay enlaces simples también alrededor de ellas. Dice forma dobles enlaces, ¿no? Falso, pues un carbono sp no puede formar de pronto enlaces dobles, solamente formaría S en los triples enlaces. Pero hay un caso muy especial, ¿ya? De los dienos, eso lo veremos en el caso ya de los alquenos, en los dienos acumulados. Solo ese carbono en dienos acumulados va a presentar un carbono sp.
¿ya? Sería una manera de una excepción, llamémosle así, ¿no? Así también como en los grupos nitro, el carbono unido por triple enlace con el nitrógeno. Bueno, pero ahí hay triple enlace, pues, ¿no? ¿Sí? Bien, vamos a continuar. El número de carbonos tetraédricos trigonales, ¿no? Y lineales. Ojo, me están pidiendo el número de carbonos tetraédricos, trigonales y lineales, ¿no? Entonces, aquellos que se unen por enlace simple, que se unen por doble enlace y se unen por triple enlace, ¿sí? Dice, hay en el compuesto mostrado. Bueno, como tenemos ese compuesto, prácticamente ahí no podemos visualizar correctamente la naturaleza de sus enlaces. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Miren, esa es la estructura que le corresponde, ¿ya? Entonces, de tal manera que yo, por ejemplo, como carbonos tetraédricos serían 1, 2, ¿de acuerdo? Ya tengo dos, estos dos que están abajo. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Porque están unidos por enlaces simples. Están unidos por enlaces simples, de tal manera que mis carbonos son tetraédricos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En cambio, estos carbonos de mi derecha, pueden observarlo, los carbonos de mi derecha que tienen enlace doble, serían carbonos trigonales con híbridos sp2, no se olviden. Y se acuerdan, hace unos minutitos les dije, hay un caso especial del carbono sp. No siempre podría ser cuando haya un triple enlace. Miren, a este me refería. Este de acá, miren este carbono, ¿ven? ¿Lo ven? ¿Ven ese carbono? Bien, ese carbono que está unido por doble enlace, ojo, es un carbono sp. ¿De acuerdo? Es un carbono sp. Profesor, ¿y los otros dos carbonos que están a sus costados? Ah, estos son sp2. Estos son sp2. Entonces, tengo dos carbonos tetraédricos, cuatro carbonos sp2 y un sp. ¿Sí? ¿Cuál sería la clave? La clave es la D, indudablemente, muchachos. ¿Sí? Muy bien. Vamos para entonces arriba. Seguimos. Veamos ahora otro ítem. Estamos ya en la facultad ya de desarrollar problemas de ese tipo, de ese nivel. Ustedes ya más o menos tienen una idea, ¿sí? Se han ido enlazados poco a poco con mis temas, ya tienen ustedes conocimiento de qué estamos hablando. Los invito a que revisen los demás videos, ¿no? Los demás tutoriales acerca de química orgánica. Bien, continuamos. El número de carbonos tetraédricos y triangulares, planares y lineales, ¿no? Entonces tenemos tetraédricos, triangulares planares que en la diapositiva anterior salió como trigonal, y las lineales que no son otra cosa más que las digonales, ¿de acuerdo? Bien. Al igual que el ejercicio anterior, aquí necesitamos, ¿qué cosa? Que esa estructura se vea pues sus enlaces, cómo están enlazados, si hay simples, si hay enlaces dobles, ojo, entonces vamos a visualizarlo. Ahí tenemos la estructura, como pueden observar, tenemos un carbono-carbono unido por doble enlace y también hay un carbono unido por triple enlace. Entonces, todos los demás carbonos que tengan enlace simple son carbonos tetraédricos, híbridos sp3, ¿no? Con ángulos de 109 grados 28 minutos. Entonces, ¿quiénes serían ellos? Serían 1, 2, 3 carbonos sp3. 1, 2, 3. Profesor, ¿y quiénes serían los triangulares planares? 1, 2. Solamente tenemos 2. Ya vamos, 3, 2. Ojo. Y nos faltarían los lineales o diagonales, que serían estos dos, los que tienen enlace triple, ¿sí? Entonces, estamos frente a la respuesta o clave A, ¿no? Demasiado fácil, demasiado sencillo, chicos, como para no un poco perder la hilación de este capítulo que es muy fascinante acerca de la estructura del carbono, ¿no?
Ya lo voy a invitar también a ver otros videos que también están enlazados obviamente con esta materia de química orgánica y obviamente le va a servir para sus exámenes de admisión, ¿sí? Son problemas justamente extraídos de universidades del Perú, ¿ya? Bien, vamos a continuar. Ítem 5. Miren ustedes, en el compuesto, dice, ¿no? Ahí tengo un compuesto ya. Bien, hay 24 orbitales híbridos sp3, hay 4 hidrógenos secundarios, hay un carbono terciario, hay 3 carbonos con hibridación sp3. ¿Es verdadero o falso? Bien, una vez más, no podríamos nosotros analizarlo de esa manera, ¿sí? Tenemos que verlo de esta forma. Muy bien, si podríamos observar el CH3 por mi izquierda, el CH, esto que está entre paréntesis se va a colocar o bien abajo o bien también podría ser en la parte de arriba, no hay ningún problema. Y luego continúa lo demás con sus enlaces simples. No olvidar que cada carbono siempre a su alrededor debe tener 4 enlaces, ¿de acuerdo? 4 enlaces. Bien, hay que recordar algo. Un carbono sp3, como lo son todos ellos, ¿por qué, profesor, son todos ellos? Porque todos tienen enlace simple. Todos tienen enlace simple. Así que todos tienen carbonos híbridos sp3. Cada carbono sp3, y eso lo van a observar en el cuadro que les he dado al inicio de esta sesión, cada carbono sp3 tiene y presenta 4 orbitales híbridos sp3. Cada carbono sp2 presenta 3 orbitales híbridos sp3 y cada carbono sp presenta 2 orbitales híbridos sp nada más, ¿ya? Sp. Muy bien. A ver, ¿cuántos carbonos hay? 1, 2, 3, 4, 5 y el de abajo 6. Estamos hablando de 6 por 4, 24 orbitales híbridos, ¿está bien? Hay 4 hidrógenos secundarios. A ver, vamos a ver. ¿Qué significa esto de los hidrógenos, no? Hidrógenos secundarios, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando ahí de los hidrógenos secundarios, de los hidrógenos primarios. Miren, chicos, presten atención. Este carbono, observen este carbono, ¿sí? ¿A cuántos carbonos está unido por enlace simple? Solo a uno. Este de acá es un carbono, este es un carbono primario, ¿sí? Profesor, y el que sigue, por ejemplo, a ver, vamos a ver, el que sigue, este, a ver este que está con verde, este carboncito, profe, ese carboncito que está con verde, se une a 2 carbonos. Entonces, este que está con verde es un carbono secundario, ¿no? Es un carbono secundario, ¿ok? Es un carbono secundario. Bien, vamos ahora a analizar, por ejemplo, este carboncito, ¿ve? Ese que lo estoy ahí rayando, ¿no? Obviamente. Bien, ese carbono que lo estamos observando ahí, que está rayadito, es un carbono terciario. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué es un carbono terciario? Porque miren ustedes, se une por enlace simple a 3 carbonos. Se une por enlace simple a 3 carbonos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Se une a 3 carbonos. De tal manera que ya podríamos entonces señalar los tipos de carbono. Pero no se olviden, cada tipo de carbono, da origen ¿a qué? A sus hidrógenos. Por ejemplo, miren, ve, este carbono de acá es un carbono primario. Muy bien, es el carbono primario. ¿Y cuántos hidrógenos primarios tiene? 3. Profesor, este que está acá, vamos a verlo, vamos a visualizarlo. Este, el que le sigue, el segundo carbono de mi derecha, este, es un carbono secundario. ¿Y cuántos hidrógenos tiene? Tiene 2. Ahora, si el carbono es secundario, los hidrógenos también son secundarios. Si el carbono es terciario, el hidrógeno, que es uno nomás, obsérvenlo, entonces será un hidrógeno terciario. Entonces, ¿hay 4 hidrógenos secundarios? ¿Hay 4 hidrógenos secundarios? Sí, profesor, porque estos 2 carbonos son secundarios. Muy bien, ya tenemos
verdadero, verdadero. ¿Hay un carbono terciario? También. Yes. Ok, sí. Hay 3 carbonos con hibridación sp3. Hay 3 carbonos con hibridación sp3. A ver, yo creo que eso es falso. ¿Por qué? Porque todos los carbonos son sp3. Sencillamente la respuesta es porque todos tienen enlace simple. ¿De acuerdo? Todos presentan enlace simple, ¿ya? Entonces, analizamos ahí y qué es lo que observaríamos como respuesta. ¿Ah? La clave sería la. Muy bien. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, pues, verdadero, ¿no? Verdadero, verdadero y falso. Muy bien. Veamos el ítem 6, a ver, rápidamente, avanzamos. Solución, ¿cuál sería la estructura? Muy bien. Hay 9 hidrógenos primarios, hay un carbono lineal o diagonal, hay 2 carbonos del tipo sp2, no se olviden, carbonos sp2 cuando haya enlace doble, pero ya hemos visto este caso de este carbono que está en el centro del doble doble, no es sp2 este es un sp, no se olviden. Los sp2 en todo caso serían los que están a los costados de estos, ¿ya? ¿Sí? Y todos los demás son enlaces simples, todos los demás son enlaces simples. Y hemos visto cómo generamos los tipos de hidrógeno también, van a pertenecer los hidrógenos de acuerdo al carbono. ¿De acuerdo? Una vez más, por acá, si este carbono es un carbono primario, tendrá 3 hidrógenos primarios. No olvidar que los tipos de carbono solamente deben visualizarse con enlaces simples. No son posibles visualizarlos con enlace doble, ¿ya? Entonces, estos 3 carboncitos que tienen enlace doble no tienen tipo de carbono, ¿ok? Bien, vamos a ver. La respuesta es la E. Todos son correctos. Todos son correctos. ¿Ya? Veamos aquí. Ítem 7. El compuesto, dicen el compuesto. Vamos a ver en este compuesto. Dice falso. Ojo, tener mucho cuidado con esta propuesta de que señalan cuál es falso, ¿no? Ahí tenemos la estructura. Miren, parece mentira. Se han generado 2 triples enlaces. ¿Ya? 2 triples enlaces. A ver, es falso, dice. Hay 2 carbonos trigonales. Bueno, totalmente falso. ¿Por qué, profesor? Porque cada carbono que está unido al triple enlace son del tipo sp, ¿cierto? sp. Ah, profesor, pero me piden trigonal. Ah, el trigonal es el sp2. Entonces yo creo que es verdadero. Mírenlo bien. No confundir. Aquí yo tengo 2 carbonos, doble enlace, de tal manera que cuando el carbono es enlace doble, se generan carbonos trigonales. Esa parte está bien, muchachos, ¿sí? Está bien, muy bien. Lo que sí estamos observando, hay 4 carbonos lineales o diagonales, sí, porque son sp, 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 ¿cierto? Bien. Hay 2 carbonos tetraédricos, a ver, ¿cuáles serían tetraédricos? Solo observo uno, el de abajo, ¿ya? Hay un carbono primario, bueno, el de abajo, primario, ¿no? Ese es el primario, ¿ya? Observemos ahí la estructura, ¿sí? La estructura para determinar también su número de enlaces sigmas. ¿Cómo determino el número de enlaces sigmas? Ahí está la fórmula de los hidrocarburos en forma general. ¿Cuántos carbonos hay en total? ¿Qué cosa significa D? D es el número de enlaces dobles, hay uno. ¿Qué significa T? El número de enlaces triples, hay 2 enlaces triples. Entonces, yo reemplazo en la fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Reemplazamos ahí en la fórmula. Y vamos a tener finalmente C7H6. ¿Ya? Ahora, ¿cómo determino mi número de enlaces sigmas? Ahí está. Mi número de enlaces sigmas lo determino sumando el total de átomos, que sería la atomicidad, ¿ya? Sería la atomicidad, y le quito 1. Entonces, 7 más 6 son 13, menos 1 son 12. Hay 12 enlaces sigma, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es la clave? La clave es la D. ¿Qué estaban pidiendo? Estaban pidiendo la alternativa falsa. Y yo le dije, solamente hay un carbono sp3, ¿no? Un carbono tetraédrico, ¿ya? Que sería este que está unido por enlace simple en la parte de abajo, ¿ok? Bien.
Ítem 8. Veamos a ver el ítem 8. Uy, acá tenemos una estructura aromática, ¿no? Tenemos una estructura aromática, ¿sí? De pronto si alguien quisiera llamarlo a esto, ¿no? Podríamos también en algún momento ya hacer la parte de nomenclatura de aromáticos. También lo vamos a ver, ¿no? Sí, bien. Dice, el número de orbitales híbridos sp3 es, a ver, ¿cuáles son orbitales híbridos sp3? Cuando el carbono tiene enlace sp3. O sea, es un carbono unido por enlace simple. Y aquí están con puntos verdes, miren ustedes, le hemos señalado con puntos verdes, son los carbonos, ¿ya? Pero no olvidar, chicos, una cosa es carbono sp3 y otra cosa es orbitales híbridos sp3. Cada carbono sp3 presenta 4 orbitales híbridos sp3. Así que, si yo tengo, a ver, ¿qué tenemos acá? 1, 2, 3, 4. 4 por 4, 16. 16 orbitales híbridos sp3. Profesor, ¿y los otros carbonos que están en el hexágono en sus vértices? Ah, esos son carbonos híbridos sp2. Ahí no nos están solicitando eso, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, acá dice en la teoría, para reforzar, cada carbono híbrido sp3 presenta 4 orbitales híbridos sp3. ¿De acuerdo? La clave es D. Muy bien, ítem 9. La hibridación, dice, a ver, del átomo del carbono. ¿Qué es lo que pasa con la hibridación del átomo del carbono? Nos permite de pronto, dice, se presentan en el último subnivel de energía, se da en el átomo fundamental, ya hemos hablado del estado fundamental del carbono, que es el basal, ¿no? Acá lo tenemos. Este es el estado basal o fundamental. Este es el estado excitado, ¿no? Y este de acá ya es la forma, cómo se representa como híbrido, como mezcla, se está mezclando ya, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? La hibridación del átomo del carbono. ¿Ah? Vamos allá a dar la respuesta, chicos. Se presenta en el último subnivel de energía, es cierto. Se presenta en el último subnivel de energía, ¿no? Esa es una hibridación. Se presenta en el último subnivel de energía. Nunca se hace al inicio. ¿Por qué? Porque es la configuración de un gas noble y los gases nobles son estables, ¿de acuerdo? Muy bien, esa es la respuesta. Vamos con ítem 10, a ver. La característica que corresponde a un carbono con hibridación sp2 es, a ver, ¿cuál será? A ver, un carbono con hibridación sp2. Podría ser esta, miren ustedes, ¿ya? ¿Sí? Forma, dice enlace solo con carbonos sp2. No, también hay enlaces simples, ¿no? Forma triples enlaces, no. Yo creo que la clave ya está. La clave es la C. Muy bien, muchachos. Es la C, ¿ya? Listo. Por acá que tenemos, a ver. Bueno, me parece que hemos terminado este tutorial, ¿no? A este tutorial que hemos analizado las hibridaciones del carbono, ¿ok? Las hibridaciones del carbono. Bien, chicos, agradecimiento a todos ustedes, no te olvides de darle un like para continuar con más videos que estaremos obviamente publicando, ¿no? Poco a poco, ¿ok? Bien, chicos, se despide el profesor Ronald Alcántara, más conocido como Ronati en química, ¿ok? Listo, chicos.